Y yo le invito para que abra el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Por favor, es tan amable y revise su celular, que no vaya a estar en sonido, con alguna alarma. Por favor, colóquelo en vibrador, colóquelo en silencio para que podamos reflexionar y meditar en los estatutos y mandamientos de la palabra del Señor sin que interrumpamos este espacio de adoración. Romanos capítulo 2. Versículos 17 al 29. Antes de leer, dos elementos importantísimos. Primero, en mi Biblia hay un título. ¿Cuál es el suyo? Los judíos y la ley. Segundo, muy importante, estamos abordando una miniserie que se llama Gobierno, Estructura y Gobierno de la Iglesia, y nos encontramos meditando desde la semana pasada en un subtema, que es la arrogancia espiritual. La arrogancia espiritual. Un pozo donde solemos caer. Yo he estado allí, probablemente no una, tal vez dos, tal vez 3 veces, 4 veces. Es un pozo muy sutil donde, como creyentes, tropezamos y caemos constantemente en esta arrogancia espiritual que hemos venido explicando, que hemos venido compartiendo servicio tras servicio, que en últimas lo que significa es colocar el conocimiento como un fin, dejando de un lado la gracia, el amor. Llenamos nuestros bolsillos de tantos conocimientos y herramientas que nos olvidamos darle vida a nuestro corazón. Así que decíamos que el conocimiento no es un fin, es un medio. ¿Está mal estudiar a profundidad la Escritura? No. ¿Está mal buscar herramientas, libros, personas, teólogos estudiados, sumergirnos en todos esos elementos y aspectos tan ricos que tiene la Escritura y la Biblia en su interpretación? No, no está mal. Mientras no permitamos que la arrogancia y el orgullo entren a nuestro corazón y perdamos de vista la raíz y el fondo del Evangelio, que es el amor, la misericordia, la compasión y todos esos frutos propios que el Señor Jesús nos dio ejemplo. Así que, aunque este pasaje que vamos a leer, que va a ser la columna de nuestra disertación en esta mañana, habla acerca de los judíos, no pierda de vista lo que está al lado de los judíos, que es la ley. Jesucristo nunca criticó a los fariseos ni a los escribas por lo que ellos conocían y sabían. Yo le invito para que usted piense,
¿En qué parte de la Escritura Jesucristo acusa a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley? ¿En qué parte de la Escritura Jesucristo dice que lo que ellos conocen y han estudiado y saben de la ley y de la palabra de Dios está equivocado? ¿En qué parte? Pues hermano, no vaya a perder su tiempo, aunque si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no vamos a encontrar eso. Es más, encontramos lo contrario. Encontramos a Jesús diciendo, todo lo que ellos les digan de la ley, ¿qué? ¿Lo han leído? ¿O no lo han leído? Oh, por Dios. Bueno, búsquenlo en Google, por favor, y en algún momento lo puede leer. Pero Jesús lo dice muy claro. Todo. ¿Ve cómo es de fácil manipular, engañar a la gente? Y decir tal vez cosas acá que usted salga convencido diciendo, lo dijo el pastor, es bíblico. No, mis hermanos, hay que estudiar. No está mal estudiar la palabra, no está mal conocerla, porque eso nos permite que no nos metan los dedos a la boca, que podamos también tener la capacidad de discernir lo que se nos está enseñando, si viene o no viene del Señor. Pero bueno, se puede buscar en Google y ya está. El Señor Jesús dice, todo lo que los fariseos y ellos les digan, háganlo. Pero Jesús dice, pero no hagan como ellos hacen, que predican, hablan, tienen mucho conocimiento, ¿pero qué? Pero no aplican. No son ejemplo. No viven la Escritura y la palabra. Entonces ellos eran expertos en colocar cargas en los hombros de las personas, pero ellos no las ¿qué? No las llevaban. ¿Ves? No es como, hermano, carguemos esto juntos y veme cómo yo lo cargo para que tú lo cargues. No, ellos se paraban y decían, cárgalo tú. Yo no puedo hablar de otras iglesias, pero sí puedo hablar de esta iglesia. Y la estructura y el fundamento de esta iglesia está basado en Juan capítulo 13, entre otros, Efesios capítulo 4, donde Jesús dice, ¿se dieron cuenta lo que acabé de hacer? ¿Agacharme y lavarme los pies siendo Dios? Sí, Señor. Entonces vayan y hagan lo mismo. Aunque no somos perfectos, procuramos enseñar un evangelio del ejemplo. ¿Ok? Del ejemplo. Así que, miren lo interesante, hermanos. El conocimiento sin aplicación, sin transformación, se llama, ¿cómo se llama? Se llama arrogancia espiritual. Querer descrestar a los demás por mucho estudio de la palabra, pero cuando es la hora de revisar si tu vida tiene fruto, entonces vale más lo que la persona sabe que lo que la persona es. Así que note que esto que vamos a leer tiene mucho sentido con nosotros como iglesia, porque Pablo le está escribiendo a los cristianos que están ¿en dónde? En Roma. Esto no es una carta dirigida a los judíos. Si usted nota, en el versículo 1 hay un título. ¿Cuál es el título? El justo juicio de Dios. Y desde el capítulo 1 lo que está haciendo Pablo es dejarnos a todos sin excusa. A los que están fuera de la iglesia y se creen buenos. A los que están fuera de la iglesia y son perversos en sus acciones. A los que están dentro de la iglesia. Porque
en el capítulo 13 el Señor dice, nadie tiene excusa delante del juicio de Dios. Pero yo quiero que usted lea conmigo desde el versículo 17 al 29 para que podamos seguir entendiendo lo que Dios quiere guardar y grabar en nuestro corazón cada mañana que nos reunimos aquí. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre ¿de qué? De judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esto no es ajeno a nosotros, porque nosotros podríamos bien cambiar la palabra judío por cristiano, porque finalmente nuestro apoyo como creyentes, ¿cuál es? Su palabra, su ley y sus mandamientos. Amén. Y nos gloriamos en Dios porque somos conocedores de la palabra, no como esos impíos desgraciados allá afuera que no conocen la palabra. Versículo 18. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí en el 21 comienza el Señor a hacer ese paralelo entre el conocimiento y el corazón. Mire, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es el mismo mensaje del Señor Jesús cuando nos dice en el Evangelio, ¿por qué miráis qué? La paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo. Es el mismo mensaje. Lo que pasa es que recuerden que Pablo pone los hechos y las palabras de Jesús en un nivel de doctrina, de entendimiento conceptual. Sigue leyendo, por favor. Tú que predicas, mire, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú pues dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremendo el versículo 24, hermanos. Qué tremendo. Volvamos a leer, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Algunos creen equivocadamente que los únicos que deben dar ejemplo y ser cristianos allá afuera, en el contexto del trabajo, de la familia y de la vida, es el pastor o algunos que son más visibles como líderes o siervos de la iglesia. Y resulta que cada creyente, cada persona que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador es responsable de lo poco o lo mucho que sabe para ponerlo como transformación y práctica en su vida. Hace muchos años en el seminario, no recuerdo en qué materia ni qué lectura me mandaron a hacer, pero estaba leyendo yo un libro de la biblioteca y encontré una caricatura, una historia muy interesante, tipo caricatura. Pero nunca se me va a olvidar, me la aprendí de memoria, yo creo que le saqué copia. La enseñé tanto como pastor de jóvenes que se me quedó grabado, qué sé yo. Pero aparecía una primera imagen, un señor de corbata, diciendo, yo no soy cristiano. Acuérdense las historias de Condorito, ¿las leyó? Las ilustraciones de los periódicos. Bueno, entonces aparecía otro cuadro, otro dibujo con el mismo señor y con otro título que decía, ¿y ustedes saben por qué yo no soy cristiano? Y entonces aparecía un tercer cuadro con el mismo señor y con la bolita de lo que él estaba diciendo.
porque conozco a un cristiano. Repito, la primera dice, yo no soy cristiano. La segunda, ¿saben por qué yo no soy cristiano? Y la tercera, porque conozco a un cristiano. Y venía la última y la más triste, a la luz del versículo 24, la última imagen de esta persona diciendo es, y porque conozco a ese cristiano, es que yo no soy cristiano. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Recuerden que la circuncisión era un mandamiento de la ley para todo hijo de judío, como una marca que era del pueblo de Dios y que le pertenecía a Dios. Pero mire lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ahora el mandamiento ya no está escrito. Ahora el mandamiento se debe escribir ¿en dónde? En el corazón. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ¿de qué te vale ser circuncidado si tu testimonio y lo que tú haces no es un ejemplo y no corrobora tu fe? ¿Me hago entender? Por esa razón es que el Pablo dice, tu circuncisión viene a ser mi circuncisión. Es decir, no hay ninguna circuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso, ojo, el que no es judío, el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¡Qué tremendo! Es decir, lo que está diciendo Pablo es, quitando todo velo de raza, de religión, y diciendo, ahora en el Evangelio ya no hay leyes religiosas de personas que muestran delante de los demás en la iglesia un traje, un servicio, una manera de hablar, de decir. Pero cuando sales del contexto de la iglesia, te comportas como un incircunciso. ¿De qué sirve eso? Más bien, ese que no es circuncidado, si de corazón obedece la ley, eso se le toma como si estuviera ¿qué? Circuncidado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Qué fuerte, qué tremendo. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y aparece el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea, está hablando de su corazón. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué hermoso este pasaje. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por permitirnos en esta mañana recibir tu bendición, Señor, delante y a la luz del contexto de tu pueblo. Como lo enseña tu palabra, Señor, hemos venido con el anhelo, Señor, de poder escuchar y encontrar una respuesta a nuestra alma afligida, consuelo para nuestras lágrimas, entendimiento para nuestra alma, y así, Señor, poder seguir creciendo a la estatura del varón perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Háblanos, dirígenos, que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee
en cada corazón, en cada mente, y sé tú como tinta indeleble grabando tu palabra en nuestra mente y corazón, para no ser transgresores de tus mandatos. Que nuestra fe no sea una fe externa, llena de lociones y ropajes para que los hombres las vean y las huelan, pero por dentro, Señor, un corazón que no te adora, no te ama, no te obedece, Señor. Ayúdanos a no ser o a no practicar la hipocresía y la arrogancia espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos amados, yo no sé usted, pero yo sí me identifico mucho con este pasaje. He tenido etapas y momentos de mi vida donde la arrogancia ha entrado por creer que sabemos, conocemos o hemos estudiado más. Y eso siempre lastima, hiere, daña, quiebra, destruye. Aunque no es nuestra intención, siempre termina precisamente en divisiones. Así que qué bueno que nos dispongamos para seguir meditando en aquello que el Señor quiere seguir guardando en nuestro corazón y evitando para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Estructura y gobierno de la Iglesia. ¿Cómo identificar la estructura pastoral y de liderazgo en la Iglesia a la luz del Nuevo Testamento? ¿Recuerdan las 3 palabritas? Es muy importante cada 8 días recordarlas. Presbíteros, episcopos y poimen. Yo les envié hace 8 días unas ayudas didácticas. Hoy las vamos a usar, espero que sí. Así que téngalas muy presente ahí en su celular. 3 palabras importantes. ¿Cuáles son? Presbíteros, episcopos y poimen. ¿Sí? 3 palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento, escuche bien, para hablar de la estructura y gobierno dentro de la Iglesia. ¿Vamos bien? Pero resulta que también hemos venido estudiando de que no hay evidencia bíblica que nos permita tener la certeza de un único modelo de gobierno dentro de la Iglesia. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, es arrogancia espiritual pretender criticar una congregación porque tiene un modelo con el que usted no está de acuerdo. Tú estás en la iglesia donde tú consideres que estás de acuerdo con el modelo que la iglesia tiene, respetando lo que la Biblia nos enseña de cuál es la estructura mínima que debe haber en una iglesia. ¿Me está entendiendo? Y tampoco podemos ser tan arrogantes de ir a ver otras congregaciones y decir, no, este modelo no es el correcto es el de mi iglesia. No, mis hermanos, una arrogancia y un error grandísimo. Qué bueno que siempre queda grabado esto que acostumbro a repetir, y es que la IBRE solamente es una iglesia. Una. No es la iglesia, no es la única iglesia, no es la mejor iglesia. Es más, yo creo que podemos estar considerados entre los peorcitos. Porque ahí vamos, construyendo, cayendo, fallando, levantándonos. Porque siempre estamos en construcción. En construcción significa que siempre vamos a estar buscando qué del Evangelio tenemos que seguir practicando en la iglesia. ¿Amén? Así que la iglesia es una iglesia. Pero qué arrogancia cuando yo llego a la iglesia solamente a observar y a ver qué de aquí no está conforme a lo que yo estudié y creo, para desvirtuar y decir esto no está bien. Ese es el problema en el que hemos caído hoy en día. Que muchos que tal vez
han estudiado por YouTube, porque es que esa es la crisis que tenemos hoy, hermanos. Escúcheme bien. Hoy todos son psicólogos. Hoy todos son médicos. Hoy todos son fotógrafos. Todos profesionales. Y aquí me le voy a meter con algunas de sus profesiones porque los conozco. Aquí todos son diseñadores. Hoy en día todos son contadores. Bueno, los contadores son los únicos que salvan porque tienen una vaina que se llama tarjeta profesional. Y pues ahí sí, contra eso sí no se puede pelear. Pero todos estamos en la época donde todos tienen autoridad de un tema y hablar de un tema solamente porque lo estudió en unos cursos de una iglesia local, no en un seminario a nivel general, sino a la luz de una iglesia local, lo cual es totalmente sesgado y terrible. Sin decir que no es importante hacerlo. Pero hoy todos son médicos, hoy todos te recetan, hoy todos... Tú le dices, uy, he tenido un problema aquí. Hermano, yo sigo al doctor Biden. Y eso que está pasando es por estar comiendo porquerías. Porque mi doctor Biden dice. Hoy todos son médicos. Hoy todos tienen autoridad para hablar, para recetar, para decir. Hoy todos son terapeutas y psicólogos. Ya no está el respeto por 20 años de estudio, de ejercicio, de desarrollo de una profesión, porque hoy ya todos se volvieron expertos en todo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y adivine qué, llegamos a la iglesia así. Es que el predicador que yo sigo hace 3 años dice todo lo contrario a lo que en la iglesia donde asisto hace. Le voy a dar un ejemplo, hermanos, para que sigamos construyendo esto que el Señor quiere sanar en nuestro corazón. Amén. Recuerden que este es el año de la sanidad, al menos lo que el Señor nos ha mostrado. Y esto hace parte de sanar lo que no está bien en nuestro corazón. Cuando un médico da un criterio frente a una enfermedad, una situación que tú estás padeciendo o alguien, primero tiene que hacer una serie de ¿qué? De exámenes. Examen tal. Y a la luz de la experiencia de ese médico, de años en el oficio y en el ejercicio, con solo ver los exámenes, él ya entiende hacia dónde puede estar yendo la situación. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo se logra eso? Si no es con los años en el ejercicio. Yo les contaba hace 3-4 semanas que lastimosamente en nuestra familia, bueno, en la familia de mi esposa de parte de papá, la abuela que está ya en una edad muy avanzada, le dio una infección urinaria. Resulta que la llevaron al médico y el médico que la atendió fue un muchacho que llevaba 1 o 2 años de práctica en el ejercicio de médico. Le mandó un tratamiento de antibióticos, pero al ver que la abuela continuaba con algunas situaciones, ya no la llevaron al médico de la EPS, sino que la llevaron a otro médico, ya de una recomendación diferente. Y cuando ese médico vio todo el proceso, el tratamiento, la historia clínica, lo primero que él dijo fue, ¿por qué le recetaron esos antibióticos y no tuvieron en cuenta la edad? No tuvieron en cuenta que estos antibióticos son los más fuertes, en la escala es el máximo, y eso va a hacer de que la abuela ya cuando vuelva a presentar una infección
y le den estos, ya el cuerpo va a hacer ¿qué? Resistencia. Debieron haber empezado con un tratamiento ¿qué? Más suave, prolongado, acompañado. Y cómo, imagínate, cómo la experiencia de alguien puede llegar a tener una lectura ¿qué? Diferente frente tal vez a una misma enfermedad. Entonces, y en la iglesia llegamos igual. Llegamos igual creyendo que somos teólogos, que ya nos conocemos la Biblia y que no debemos ni preguntar, ni buscar consejo, opinión. Y ya tenemos determinadas cosas en nuestra vida frente al hermano, frente a esto, frente a la oración, frente a la Biblia, frente a la prédica, frente a la alabanza y frente a todo. Porque esa arrogancia se ha metido a la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos amados, miren, no existe. Búsquelo en Google. Pero hay unas corrientes, decíamos hace 8 días, muy nuevas que se han levantado, y ellos sí afirman que hay una sola manera de gobierno en la iglesia y una estructura, que hay solamente una manera de predicar, que hay solamente una manera de cantar, y para ellos todo es la manera de ¿quién? De ellos. Dice, ok. Pero en cuanto al gobierno, hermanos, no la hay. Por eso estamos estudiando, amén. Por eso estamos estudiando. No para que usted haga lo que yo le digo, no. Para que busquemos juntos en la palabra lo que ésta nos dice. Entonces, viene un tema de forma y fondo. ¿Recuerdan? Forma y fondo. Una cosa es la forma, otra cosa es el fondo. En el gobierno y la estructura de la iglesia debe haber un fondo. ¿Cuál es el fondo? Marcos capítulo 10. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? El que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Entonces, el gobierno de la iglesia debe ser un gobierno basado en el servicio. Ya, ese es el fondo. Así que, como pastor, les exhorto para que evalúen la iglesia. No está mal hacerlo, mientras lo haga con amor y con respeto, no con crítica, sino con anhelo de edificar y no con el anhelo de dividir ni destruir. De generar inconformidad y satisfacción, y no solamente eso, sino que finalmente le terminamos diciendo al hermano de al lado la insatisfacción y la inconformidad. Entonces empieza la gripa a pasarse de silla en silla y a generar inconformidades que yo no tenía ni siquiera por mi cabeza, pero, ay, verdad, yo no lo había visto así. Y comienza Satanás como serpiente a arrastrarse por debajo de las sillas de los hermanos sin que tengamos el discernimiento. Por eso estamos estudiando esto, hermanos, para poder tener discernimiento. Ese es el fondo. Una iglesia de servicio, que no hayan jerarquías, superhombres, ojo, pero si hay orden. ¿Me está entendiendo? Si hay orden. En la iglesia no podemos hacer lo que queremos creyendo entonces de que entonces podemos hacer lo que queramos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de cómo ¿qué? Te comportas en la iglesia del Señor. Ten cuidado. Por eso hay estructura, que es la que estamos estudiando. Pero ¿cuál es la forma? Hermanos, la forma es lo que estamos estudiando precisamente. La forma es eso que estamos estudiando, donde la Biblia no nos da claridad sobre cuál es este gobierno y esta estructura. Así que hace 8 días hablábamos de la soberbia espiritual. ¿Qué pasa cuando qué? Lean conmigo. ¿Qué pasa? Cuando el conocimiento nos infla, pero no nos transforma. Yo le hago una pregunta. ¿Este pasaje de Romanos que acabamos de leer contesta esta pregunta? Claro que sí. ¿Está hablando Pablo de esa soberbia, arrogancia espiritual que muchas veces creemos tener? Claro que sí. Así que no me voy a demorar, solamente es el contexto
No sé si te suene familiar, pero pensemos en una chica que amaba a su pastor, este hombre sencillo, fiel, íntegro, piadoso, que le predicó el evangelio y la pastoreó con humildad. Pero esta chica empezó a leer libros de John MacArthur, Spurgeon, Jonathan Edwards. Yo podría inclusive hasta dar otras recomendaciones de libros tremendos que yo también he leído. Y leerlos está bien. Por favor, escuche bien. ¿Qué dice? No quiero que usted se vaya con un mensaje que no hemos predicado, diciendo, es que el pastor dijo, porque solemos ser así, porque no escuchamos bien. Es que el pastor dijo que no se deben leer estas personas, que no se debe leer teología. No, hermanos, está bien hacerlo. Es más, qué bendición hacerlo. Alimentar la mente es una bendición. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo hacemos sin oración, sin humildad y sin amor por la iglesia local. El conocimiento se convierte en una trampa. Sin darse cuenta, esta chica empezó a mirar a su pastor como si no fuera, ¿qué? Suficiente. No porque predicara mal, no porque enseñara el error, sino porque no usaba palabras o no citaba a los grandes teólogos, no sonaba a seminario. El problema no fue el conocimiento. ¿Amén? ¿Vamos bien? El problema no es el conocimiento. El problema fue la soberbia disfrazada de un supuesto discernimiento. El conocimiento la llenó de argumentos, pero no de humildad. Sabía mucho, pero amaba poco. Repita conmigo. Sabía mucho, pero amaba poco. Estudiaba mucho, pero oraba poco. Y eso también puede pasarnos a nosotros. Podemos tener el feed del Instagram, del Facebook, del TikTok, lleno de teología sana. Repita conmigo, teología sana. Teología sana, porque cuando leemos a estos autores nos están hablando de teología sana. Y podemos leer esa teología sana porque es sana. ¿Pero qué dice? Y el corazón seco de amor. Podemos menospreciar a nuestros pastores, líderes, etcétera, porque no suenan a conferencia, porque podemos querer enseñar a otros, pero no dejamos ser enseñados por nadie. La teología sin carácter forma fariseos modernos y el conocimiento sin oración solo infla, no edifica. Y primera de Pedro 5:5 que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia espiritual ha dividido iglesias, ha maltratado desde el escritorio a quienes pone como prioridad la humildad, a quienes no ponen, como prioridad la humildad y el amor sin condición del evangelio. Yo les decía hace 8 días, si yo pudiera hacer un top 3, escucha bien, un top 3 de las personas o predicadores o teólogos que yo más me alimento y escucho, y lo hago casi a diario, literalmente casi a diario. Usted se puede meter a mí, a cualquiera de mis redes, porque no tengo nada que ocultar. Usted puede meter a cualquiera de mis redes y él tiene un historial. Y en ese historial usted va a encontrar, en su gran mayoría, a estos 3 personajes. Y si yo los pudiera colocar en un top 3, colocaría como top 1, como top 1 a John Piper. John Piper. El segundo que yo colocaría sería al pastor Núñez. El tercero dentro de mi podio colocaría probablemente a Fabián Liendo. Pero escúcheme bien. Escúcheme bien. Jamás los pondría a ellos 3 por encima de la Biblia. ¿Me está entendiendo? Y yo le invito para que, si usted también es fan de algún predicador en internet, no me vaya a decir Dante Gebel. Si usted lo escucha, hermano, está bien, no hay problema, no lo vaya a dejar de escuchar. Si usted cree que Dios lo alimenta, así hágalo. Pero pues todos sabemos que él es un motivador cristiano, que sus predicaciones no son predicaciones, son conferencias motivacionales cristianas, donde no usa la Biblia y cada vez que la usa la descontextualiza para poder llegar a un tema humanista, para darle aliento y motivación a las personas.
Entonces, no confundamos, pero no está mal que usted lo haga, tranquilo, hermano. Usted es libre para escuchar lo que a usted bien le parezca. No se preocupe. Solamente tenga en cuenta algo bíblico. La Biblia dice, escudriñadlo todo, retener lo que es bíblico. Bueno, es bíblico. ¿Ok? Pero escúcheme esto que le voy a decir, por favor. Cuando yo los escucho a ellos, cuando yo paso tiempo alimentándome, yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, nunca me he sentado a escuchar un sermón completo de ellos. Bueno, de John Piper sí, pero los otros dos no. Por lo tanto, lo que yo escucho, lo que vemos en Instagram, TikTok, Facebook, como sea, son simplemente ¿qué? Fragmentos. Y cuando yo saco un fragmento de todo un contexto, se vuelve un pretexto. Ahí está el error. Que usted no sabe escuchar porque usted no es teólogo. Usted no lleva 20 años en el ejercicio. ¿Le estoy diciendo con esto que ya no los escuche? No. Lo que le estoy diciendo es que tenga cuidado. Yo los escucho porque soy teólogo y yo sé que cuando ellos dicen 3, 4 palabras, yo sé de qué está hablando. Yo sé a qué doctrina se está refiriendo. Porque llevo 25 años estudiando. Por ejemplo, Fabián Liendo. Hermanos, si hay alguien extremista, es él. Es peligroso escucharlo. Cuando una persona es inmadura y cuando una persona no tiene el oído educado, si se queda con los fragmentos de Fabián Liendo, wow, mejor dicho, viene aquí y nos destruye a todos. Porque él se considera como el único creyente cristiano verdadero de todo, el único escogido de los 144,000, según usted. Fabián Liendo es muy extremista, tanto así que él plantea y él dice que a Dios no le interesa en lo absoluto nada de lo que tenga que ver con tu vida. Falso, yo estoy en desacuerdo con eso. Y lo escucho. ¿Me está entendiendo? Yo estoy en total desacuerdo a nivel bíblico, porque primero he visto que Dios sí le importa y le interesan muchos detalles de tu vida y de mi vida. Es más, déjame decirte que Dios inclusive nos compra un heladito para consentirnos. Yo no sé usted, pero Dios lo ha hecho conmigo. ¿Con usted no lo ha hecho? Qué pesado. No mentiras. No mentiras, sé que Dios lo ha hecho. Y sé que Dios en algunos momentos de nuestra vida no lo hace de manera cotidiana, pero en algunos momentos nos pone el brazo y nos lleva a comernos un heladito de McDonald's. Y se queda mirándonos para que nosotros nos sintamos al menos en un momento. Pero no, para Fabián Liendo eso no existe, al menos lo que yo he escuchado, porque nunca he escuchado un sermón completo de él. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, yo tengo que filtrar de manera adecuada todo lo que escucho. Todo lo que escucho. Hace 8 días les contaba que el pastor Núñez, que yo lo escucho mucho, lo respeto mucho como teólogo, pero dijo que él no tenía televisor, que porque el televisor estimula cosas en el pecado, entonces él prefiere cuidarse y por eso no tiene televisor. Entonces quienes escuchen eso, ¿qué van a venir aquí a la iglesia a decir? Pastor, ¿usted tiene televisor en la iglesia? Sí, yo tengo televisor. ¿Perdón, en su casa? Sí. ¿Y usted ve series? Sí, yo las veo. ¿Cómo es posible? Eso es del diablo, eso estimula el pecado. ¿Ven cómo es de sutil la arrogancia? ¿Estuvo mal que el pastor predicara eso de su vida? No, es su decisión. Pero no tiene por qué ser mi decisión. Para mí el televisor no es pecado. Ni me estimula nada. Todo lo contrario, el único espacito que tengo para poder olvidarme de la iglesia y de todos ustedes. Para mí es un descanso verme una serie que casi no la veo. Es un descanso. Entonces, ¿ves cómo cogemos algo y lo volvemos como si fuera? No,
Tenemos que tener cuidado. Así que no crea, ni se trague todo. Pregunte a los que saben, a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Pero si nos pusiéramos en esas, hermanos amados. Entonces, la soberbia espiritual ha dividido iglesias. He conocido casos especialmente de las iglesias reformadas. Hermano, yo no estoy hablando ni mal de las iglesias reformadas ni criticando. Lo que le estoy hablando es lo que uno encuentra en Google y todos los estudios que se han hecho alrededor, tanto de la iglesia carismática como de la iglesia reformada, como de la iglesia presbiteriana, como de la iglesia bautista, como de las asambleas de Dios y como todo. Métase a Google y usted va a encontrar, iglesia bautista y usted va a encontrar todos los rasgos de la historia. ¿Es así o no es así? De eso es que les estoy hablando, nada más. De los rasgos. Porque la iglesia reformada es una reacción a la iglesia carismática. Una reacción. Y miren lo que está pasando. Y esta soberbia lastimosamente se ve mucho en algunos hermanos. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Algunos. ¿Me está entendiendo? Porque he tenido que debatir durante años, y tengo muchos conocidos en esta línea. Pero ellos enseñan que solamente hay una manera santa y correcta de predicar. ¿Recuerdan? ¿La manera qué? Expositiva. Y hace 8 días decíamos que existen muchas maneras de predicar y sermones, ¿ok? Muchas maneras. Uno estudia muchas en homilética. En homilética uno estudia casi 4 semestres de homilética. Homilética 1, homilética 2, homilética 3, homilética 4. Y la homilética es el arte de predicar. Y te enseñan todas las cosas alrededor de lo que es la predicación, cómo predicar, de qué manera predicar, cómo utilizar la hermenéutica, cómo utilizar las herramientas bíblicas, los idiomas, el griego, y es una cosa hermosa que uno aprende con los años. Y resulta que hay cantidad de maneras de predicar. Por ejemplo, en Acción de Gracias, la prédica del Día de Acción de Gracias, ¿cuál es? La obra de teatro. Y yo he escuchado hermanos de aquí que han dicho, esa obra, Dios me habló. Pero para ellos eso es rasgarse las vestiduras. Si estuvieran aquí nos apedrearían por lo que estoy diciendo. Porque para ellos eso es inaudito. La única manera santa de predicar la Biblia es como ellos lo hacen. Segundo, esto ya lo vimos, ¿no? Quedamos aquí. Segundo, hay solo una estructura santa y correcta de gobernar la iglesia. ¿Cuál es? Ancianos enseñantes, ancianos pastores y ancianos, o sea, ancianos escogidos a nivel presbiterial. Entonces yo hago una pregunta, ¿hay solo una estructura santa y correcta de gobernar la iglesia? Si la Biblia no nos da claridad, ¿estamos hablando de fondo o forma? Forma. La Biblia no nos da claridad sobre eso y vamos a estudiarlo ya mismo, mis hermanos. Existen 3 tipos de estructura y gobierno de la iglesia. Está el episcopal. Hace 8 días los que estuvieron leímos Hechos 6, donde se muestra este tipo de gobierno que habla de la sucesión apostólica. O sea, Pedro es el representante de la iglesia y eso es una sucesión y es episcopal, es decir, una estructura a través de unas personas llamadas episcopos, o sea, los obispos. Episcopos significa en español obispos. ¿Y cómo se le llama al Papa? El obispo de Roma. Así se le llama. Ese es un gobierno. Nosotros los creyentes y los cristianos ya tenemos descartado ese gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo porque la Biblia no nos enseña el nivel jerárquico. Ya vimos lo que Jesús dijo. Entre ustedes no será así. ¿Recuerdan que Santiago y Juan quisieron ser los primeros papas? ¿Y los jerarcas que mandaran a los demás? ¿Recuerdan? Bueno, Jesús dice, no, entre ustedes no será así. No hay jerarquías. Pues, por lo tanto, ese para nosotros ya está descartado. En la iglesia encontramos 2 tipos de gobiernos que han existido desde antes de la Reforma o durante la Reforma. El primero se llama el presbiterial, que significa representativo, presbíteros. Presbíteros es una palabra que significa anciano. También episcopos, que significa obispos, que son escogidos entre la congregación para representar a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Pero también tenemos un tercer gobierno, que es el congregacional.
que también lo encontramos en la Biblia. Pero nunca vemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan resolviendo este problema en la iglesia. Nunca vemos en la Escritura que Pablo ordene un modelo en la iglesia. No, vemos que lo hacían de todas estas formas. Pablo, ahorita lo vamos a leer, Pablo llegaba, nombraba ancianos y se iba, pero luego le dice a Timoteo y le dice a Tito, que eran pastores, nombra a tus ancianos. Y parece ser que lo único que importa en la iglesia es que hayan supervisores. Si los hay, estamos bien. ¿Me está entendiendo? Pero los hermanos dicen que no, que aparte de que hay ancianos, tienen que haber pastores también dentro del gobierno. ¡Wow! Y se los digo, hermanos, porque tenemos que entender a dónde llega a veces nuestra soberbia. Y ya lo vamos a leer, ya lo vamos a estudiar. La Iglesia Bautista por muchos siglos se caracterizó por el gobierno congregacional. ¿Qué es el gobierno congregacional? Que para poder tomar una decisión en la iglesia se tienen que reunir a todos los miembros. Y si el 50 menos 1, el 50 más 1 lo aprueba, se hace, si no, no. Resulta que eso ha traído problemas grandísimos dentro de la iglesia en la medida en que la iglesia va avanzando y el mundo va cambiando. Porque no es una doctrina, es una forma. Entonces, el gobierno presbiterial es un gobierno representativo. Se escogen unos hermanos que representan ¿a quién? Al resto, con testimonio, y que se encargan de velar y cuidar ¿qué? La iglesia, que el pastor no se salga de la doctrina, que la gente esté cuidada, amada, y se hace equipo, porque el pastor también es un anciano que pertenece a ese grupo. ¿Me está entendiendo, hermanos amados? No hay absolutos en el tema de la estructura y gobierno de la iglesia. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el fondo? Forma, los tipos de gobierno en la Biblia. Fondo, ancianos gobernando y supervisando junto con el pastor. ¿Por qué? Lea Hebreos 13 conmigo. ¿Qué dice? Acuérdense de vuestros pastores. ¿Están en plural o singular? Plural. Que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imite su fe. Luego el 17 dice, obedezcan ¿a quién? A vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por lo tanto, la Biblia habla en plural y dice que en la iglesia tienen que haber pastores. Yo le hago una pregunta, ¿eso es lo que dice la Biblia? Es decir, que en la iglesia haya más de un pastor. ¿Puede haber en la iglesia más de un pastor? Claro que sí, qué bendición, yo oro para que eso pase. Pero todos sabemos que a través de los siglos, de los años, la iglesia siempre ha tenido un solo pastor. Solo que en la medida en que la iglesia crece se necesitan personas llamadas. Si alguien siente aquí un llamado pastor, hermano, venga que lo necesitamos. Necesitamos un pastor de joven, necesitamos un pastor de pareja, necesitamos pastores que ayuden y hagan equipo. Pero ya que alguien diga que la estructura de una iglesia debe ser con pastores, venga, no, ahí sí no. No es lo que la Biblia enseña. Los hermanos reformados dicen que sí no. Y han habido personas que se han ido de esta iglesia precisamente porque no ven pastores, sino a uno solo. Pero no se dan cuenta y nunca tuvieron la molestia de averiguar si teníamos un gobierno ministerial, presbiterial, como lo enseña la Biblia. ¿Me está entendiendo, hermanos amados? Ahora, vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Hebreos es una carta a un grupo geográfico o a un grupo étnico o comunidad general? ¿Qué es Hebreos? Cuando la Biblia dice que Pablo le habló a los romanos y le escribió a los romanos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un grupo étnico o a un lugar geográfico? Un lugar geográfico, está hablando a los que están en Roma, ya, punto. A los cristianos que están en la iglesia, ¿de dónde? De Roma, un punto geográfico, ya. Yo le hago una pregunta, ¿los hebreos es un punto geográfico o es una etnia o es una raza? ¿Qué son los hebreos?
una etnia, no es un punto geográfico. Corintios, ¿qué es? Punto geográfico. Por lo tanto, si Hebreos es una etnia, cuando habla de vuestros pastores, ¿a qué está refiriendo? ¿Que en la iglesia deben haber muchos pastores? Bueno, estaríamos haciendo una mala lectura. Lo que está diciendo es que en cualquier lugar donde estén los hebreos, en cualquier parte geográfica donde estén los hebreos, respeten a sus pastores. Ya. Vamos a ponerlo con Cali. Es lo mismo decir carta a la iglesia que está en Cali o carta a los caleños. ¿Es lo mismo? ¿Están dormidos, hermanos? No es lo mismo. Cuando usted dice un punto geográfico, esta carta va dirigida a la iglesia que está en Cali. Ahora, cuando dice esta carta va dirigida a los caleños, se está refiriendo a todos los caleños que estén en ¿dónde? En cualquier parte. Por lo tanto, si estoy hablándole a los caleños como etnia, tengo que hablar en plural. ¿Me está entendiendo? Mire, tan fácil. Pero ellos dicen que no, que la interpretación que ellos hacen es la correcta y que es vuestros pastores. Por lo tanto, en una congregación tienen que haber pastores también. Si no hay, entonces ahí no hay gobierno. Ahí el pastor hace lo que le da la gana y dice lo que le da la gana, porque son una reacción a los carismáticos, y en los carismáticos sí pasa eso. ¿Qué cosa tan tremenda, hermanos amados? ¿Es lo mismo decir romanos o hebreos? No. Entonces, cuando dice vuestros pastores en la carta de Hebreos, ¿a qué se refiere? ¿Que hay varios pastores en una iglesia? No, contexto geográfico. Está hablando de los pastores que están en las iglesias en cualquier parte donde estén los hebreos. Por esa razón usa el plural. Esto es clave. Las iglesias, históricamente hablando, siempre han tenido un pastor principal. Los bautistas siempre han tenido un pastor, pero este debe estar siempre acompañado. Aquí está lo que la Biblia nos dice. Lean conmigo. Debe estar acompañado ¿de quién? De ancianos. ¿Y cuáles son las palabras griegas para hablar de ancianos? Presbíteros y episcopos. Que cumplen. ¿Cuál es la función de ellos? Pastorear junto con ¿quién? Con el pastor, cumpliendo una función pastoral en la iglesia para protegerla ¿de qué? Miren, hermanos, lea conmigo. ¿De qué? ¿Por qué deben haber ancianos en la iglesia? ¿Por qué deben haber presbíteros y episcopos dentro de la iglesia? ¿Para qué? Primero, para evitar una autoridad incuestionable. Pero venga, no se confunda, porque es que algunos llegan a la iglesia queriendo hacer lo que quieran y entonces el pastor les pone límites y les dice, tú no vas a hacer aquí lo que quieres. Porque la Biblia enseña que la iglesia debe ser santa y nos debemos comportar de la manera que la Biblia nos enseña. ¡Oh! El pastor, vea, autoritario, me está diciendo que no. Dice, wow, qué nivel de rebeldía tan impresionante. No, mis hermanos, aquí no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que aprender a respetarnos, amarnos, soportarnos en el amor del Señor con santidad. Yo no voy a permitir, si me llego a dar cuenta que hay oscuridad o poca santidad, yo voy a tener que actuar. Pero eso no significa entonces que el pastor lo que diga, no, es que es lo que dice la Biblia. ¿Me está entendiendo? Segundo, autoritarismo, manipulación moral y bíblica, deshonestidad económica, ovejas maltratadas, lastimadas, falta de respeto a la voluntad y libertad de las ovejas. Es decir, en términos generales, en amarillo, ¿qué dice? ¿Por qué Dios ordena que deben haber autoridades, es decir, ancianos, presbíteros y episcopos junto con el pastor? ¿Por qué? Porque ellos cumplen la función ¿de qué? De evitar el abuso de poder y la... ¿Qué contexto político estamos viviendo hoy? ¿Cuál es el contexto político que estamos viviendo hoy? ¿Por qué existe el Congreso y el Senado? ¿Por qué existe en Colombia la rama judicial y son 3 ramas totalmente independientes? ¿Qué pasa si una sola persona gobierna las 3 ramas? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Empieza ¿qué? El autoritarismo. ¿Ves?
Por esa razón, el gobierno presbiterial es el gobierno que adoptaron muchos países, pero nació en la Biblia, en Calvino, en Inglaterra. Ahí nació el gobierno presbiterial. Y muchos países lo adoptaron y hoy se conoce como un gobierno democrático, es decir, personas que se votan y representan al resto para generar control, para que la persona que está allá, que es el presidente, no abuse de su poder. ¿Me está entendiendo? En las iglesias carismáticas no existe esa figura. Allá el único que gobierna es el pastor y su séquito, y por eso hay abuso, heridas, maltrato, deshonestidad y todo lo que ya sabemos que hay. Pero una iglesia sana, hermanos, una iglesia bíblica, la Biblia solamente pone unos requisitos: que hayan presbíteros o episcopos, que es un sinónimo, ahorita lo vamos a estudiar. ¿Pueden existir más pastores en una iglesia local? Ya dijimos que sí, por supuesto, pero siempre debe existir un titular. Así hayan 4 pastores, un cuerpo con 4 cabezas, ¿qué es? Es un monstruo. Todo cuerpo debe tener una sola cabeza. Así que así hayan 3, 4, 5 pastores, debe haber un pastor principal para que haya orden. ¿Me está entendiendo? Lo que no podemos decir porque no hay evidencia, lea conmigo, lo que no podemos decir porque no hay evidencia bíblica es que una iglesia debe ser gobernada por un grupo de pastores llamados al ministerio fuera de los ancianos que también lideran cuidando la iglesia. Eso es lo que no podemos decir. No hay evidencia bíblica para eso. ¿Cuántos presidentes hay en un país? 1. ¿Quiénes cogobiernan? Lea conmigo. Cogobiernan con ese presidente para que haya orden, honestidad, justicia, etcétera, para evitar la tiranía y el autoritarismo llamado dictador y que no haya abusos de poder. Entonces, el pastor como autoridad también y como anciano, que ahorita lo vamos a estudiar, debe estar rodeado de algo que nosotros llamamos equipo ministerial o consejo pastoral. Aquí no les llamamos presbíteros, no les llamamos ancianos, porque solamente es una palabra, pero cumplen la misma función. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, ¿cómo le llaman en su empresa al vendedor? Ahora yo le hago una pregunta. ¿En todas las empresas se le llama igual? ¿Pero cumple la misma función? Ok, entonces no importa el nombre. Usted puede inventar un nombre espectacular, bacano, chévere para que genere impacto y marketing. Él no es nuestro vendedor, él es nuestro CEO. Esa es la palabra ahorita, ¿no? El CEO. Los que son de empresa hace 30 años, ¿existía la palabra CEO? ¿Pero existía la persona que cumplía la función que hoy cumple un CEO? ¡Claro! Es lo mismo. El hecho de que en la iglesia no le llamemos el anciano, porque es que es una ofensa, hermano. No me va a decir anciano, respete. Imagínense, el anciano Jefferson. No, que respeten, hermano. ¿Cómo así? No tengo canas. Hay otras evidencias, pero no hay canas. El hecho de que no llamemos a nadie episcopo, obispo o anciano no quiere decir que no lo haya. ¿Me hago entender? Tiene otro nombre. Así que la Biblia sí enseña que el gobierno de la iglesia, para que sea bíblico y eficaz, debe cumplir la función de proteger la iglesia, es decir, de que la iglesia sea santa. Los que gobiernan no están puestos para que hayan 2, 3 o 4 más cabezas que toman decisiones, no. Están allí para que las decisiones que se estén tomando sean santas. Entre paréntesis, ¿qué? Supervisar. La función bíblica de los ancianos, los presbíteros o los episcopos dentro de una iglesia no es para tomar decisiones. Es para supervisar que la persona encargada de tomar decisiones, esas decisiones sean bíblicas, sean santas, no maltraten, no abusen, no dañen a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Esa es la función, no solamente de los ancianos, de todos.
los que estamos aquí, de todos, de cuidar la iglesia. ¿Cuál es la función de un supervisor, hermanos? Garantizar que las personas cumplan con los objetivos organizacionales o cualquier otro. O sea que el supervisor vela y vigila. Así que presbíteros, episcopos y poimen, el significado de estos términos y su relación entre sí, han sido objeto de debate durante mucho tiempo. No hay absolutos en el tema. ¿En qué contextos bíblicos del Nuevo Testamento se usan las palabras presbíteros y episcopos? Normalmente se traducen como ancianos, en español episcopos, que se traduce como supervisor. El tema aquí es que estas dos palabras se separan de la palabra griega para pastor, que es poimen. Estas dos se usan como sinónimos en la Biblia. Poimen no. Nunca vas a ver a Pablo ni a los apóstoles hablando del gobierno de los ancianos de la iglesia con poimen. Lo habla con episcopos y con presbíteros, que significa supervisor. Vaya por favor a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Hebreos, Santiago, Tito. No, está antes. Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Quiénes aparecen juntos en el título de su Biblia? ¿Quiénes? Ancianos y obispos. ¿Eso quiere decir que los ancianos van por un lado y los obispos van por otro? ¿Eso quiere decir que los obispos tienen una carga dentro de la iglesia, una función, y los ancianos otra, los presbíteros otras? Vamos a leer, dejemos que la Biblia nos diga. Versículo 5, por esta razón te dejé en Creta. ¿Quién era Tito? Primero pensemos quién era Tito. Era un pastor que Pablo estaba formando, era un poimen. Tito no era episcopo, Tito no era presbítero, era un poimen. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué le dice y qué le ordena Pablo a Tito? Por esta causa te dejé en Creta. Tito era pastor de una iglesia que estaba en Creta, que era una ciudad, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese ancianos está en el versículo, ¿qué? 5. Recuerden que yo le mandé un cosito que decía Tito, ahí lo vamos a ver para que ustedes vean cuál es la palabra griega que se utiliza para hablar de ancianos. Aquí se traduce como anciano. Lea conmigo. 2. En la esperanza, 6. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, yo le hago una pregunta, ¿usted está leyendo bien? ¿Se está utilizando aquí gramaticalmente el obispo como un sinónimo? ¿O está hablando de otra persona? Es un sinónimo, vuelva a leer. Mire, viene hablando de los ancianos y luego es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces miren, vamos a ver la palabra griega. Ahí está el griego, se llama Biblia interlineal, ahí está el griego y el español. Pues resulta que en Tito, versículo 5, que fue el que se los mandé, ahí está, miren. ¿Qué palabra está allí? Yo se las mandé grande para que los que no alcanzan a ver, pero se las voy a poner grande. Y luego aparece el otro versículo, que es el versículo, ¿qué? 7, donde aparece obispo. Entonces, tenemos ahí las dos palabras en Tito, la del versículo 5 y la del versículo 7. En la primera, el pi. ¿Usted ha visto el símbolo del pi? ¿Por qué le llama símbolo de pi? Porque en griego es una P. Entonces por eso, y la P en griego es una R, o sea, se pronuncia como R. Y la E, la que parece E,
es una I. Pues el griego es así. ¿Qué hacemos? Yo estudié toda mi carrera griego, no lo hablo, pero sí lo sé leer. Al menos eso aprendí. Pres, la O con una curvita arriba es una S, se pronuncia como S. Presbi, la U se pronuncia como una I. Presbíteros, y luego en el otro versículo es episcopos. La V se pronuncia en el griego como una S. Episcopos. Mire, ¿dónde está la palabra poimen? No está. Tito, ahí está. En esos versículos aparece anciano, anciano, y luego en el 7, algunas Biblias no lo traducen como episcopo, lo traducen como líder de la iglesia. ¿Ven cómo las dos palabras se usan para hablar de una sola función y de una sola persona? Son sinónimos. En esta versión, el anciano líder es un supervisor. Vamos a Hechos capítulo 20. Y vamos a leer el 17 y el 28. Ya no es Pablo dándole el mandamiento a Tito o a Timoteo, sino que ahora es Pablo yéndose de una iglesia, después de haberla formado. Hechos capítulo 20. Versículo 17, ¿qué dice? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Ahora lea el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Entonces llamó a otro grupo? No, a esos ancianos Pablo los llama obispos. O sea que la palabra obispos y ancianos son sinónimos de una función de una sola persona. No son cargos, son funciones. Si usted quiere leer todo el pasaje, lo puede hacer en su casa. Aquí también Pablo usa las dos palabras, presbíteros y episcopos, para referirse a un mismo oficio. Y aquí también lo vemos que fue que se lo mandé. Presbíteros y episcopo. ¿Dónde está la palabra poimen? En ninguna parte. ¿O quién era Tito? Un poimen. Pablo lo nombró y lo formó como poimen para dirigir la iglesia de Creta, Corinto y Dalmacia. Y le ordenó que en cada iglesia nombrara ¿qué? Presbíteros que cumplen la función de obispos, que es lo mismo. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice Tito, Timoteo, que también era poimen, nombra poimens. O sea, pastores para dirigir y supervisar la iglesia. Yo le hago una pregunta. Nunca vas a encontrar eso. ¿Me está entendiendo el orden? ¿Me está entendiendo la estructura? ¿Por qué es equivocado decir que en una iglesia deben haber poimens dirigiendo al lado de otro poimen? Ahora, si alguna iglesia considera que ese gobierno trae algo para su iglesia de manera personal, bien, que lo haga. El tema no es ese. El tema es que quieran imponer eso como la única manera correcta y que la Biblia lo dice. ¿Me está entendiendo? Yo quiero que usted se vaya con eso, porque eso ya son rasgos de secta. Ojo, la labor de un poimen es nombrar ancianos supervisores, o sea, presbíteros y episcopos, para que le ayuden a cuidar y pastorear, ¿qué? La iglesia. Ahí está. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y segunda de Timoteo 2:2, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién llama o constituye o nombra al pastor? Efesios 4:9 al 13. ¿Recuerdan? Busquémoslo. Efesios 4. Búsquelo, por favor, en su Biblia rápidamente. Versículo. Lea desde el 10. El que descendió, él mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo, viene hablando del Señor, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
Dios es el que llama, el que pone el llamado en el corazón de un pastor. Pero escuche bien, ese pastor, si es llamado por Dios, debe dar un fruto. Y la iglesia que él pastorea es la evidencia de que de esa persona es llamado por Dios. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en esta iglesia? En esta iglesia, en el año 2015, la misma iglesia mandó una carta a la denominación bautista pidiendo la ordenación de su pastor, porque ellos habían evidenciado que dentro de la iglesia la gente se sentía pastoreada. Por lo tanto, pidieron a la denominación ordenar al pastor. Así que el pastor John tuvo, y les puedo mostrar las fotos, los certificados, todo lo que usted quiera, tuvo una ordenación pastoral, no un permiso para pastorear. ¿Me está entendiendo? Yo le hago una pregunta. Si una persona ha estudiado y ha cumplido con todos los requisitos para ser médico, ya hizo el rural, hizo todo, y no tiene el cartón, bueno, no puede ejercer, pero ¿es médico o no es médico? Pues es médico. Entonces la ordenación no es para darle permiso al pastor para pastorear, no, es para el orden y evidenciar que hay fruto. Si usted en esta iglesia se ha sentido pastoreado, amado, y Dios lo ha dirigido y lo ha guiado a través de una persona, ese es el fruto y el llamado de que alguien tiene un llamado a ser pastor. Si tu corazón es cuidado y se tiene cuidado contigo, con tu corazón, y se cuida a la gente, es una iglesia que tiene pastor. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿quién ordena al pastor? Dios. Es más, miren, en Efesios es donde aparece 4:11, ahí está, yo se los mandé. Ahí está la palabra poimen, en griego. Ahí está, poimevas. Es plural, poimen, pastores, poimen. ¿Ves? ¿Por qué no utiliza aquí la palabra episcopos o presbíteros? Dice el versículo 1 de Timoteo, no reprendas al anciano. Mire lo que dice Pablo a Poimen, que es Timoteo. ¿Le dice qué le dice? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y el 17, perdonen, pero se alcanza a leer, los ancianos que gobierne bien sean tenidos. ¿Ves cómo Pablo le habla al Poimen y le dice, ten cuidado con los ancianos? ¿Cómo son dos grupos totalmente diferentes? Y el 19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Ves cómo el poimen y los ancianos cohabitan dentro de la iglesia como un cuerpo o estructura para cuidarse mutuamente? Es un cuidado mutuo. A la luz de estos versículos podemos decir que el pastor también cumple la función de enseñar, predicar, supervisar junto con los ancianos. El pastorado es un llamado de Dios, refrendado por los ancianos, para que ese pastor sea ordenado. Conclusión. Los términos se usan en el Nuevo Testamento de maneras a veces difíciles de entender, pero la mayoría, escuche bien, la mayoría por siglos y años estamos de acuerdo que la iglesia debe tener, al menos en términos generales, esta estructura de pastores supervisando, gobernando juntamente con ancianos, supervisando y gobernando. Para que la iglesia haya decencia y orden y sea santa, podemos decir entonces que poimen, que también es un obispo, pastor supervisor, y están los presbíteros y los obispos. Esto lo tiene que haber en la iglesia. Amén. No alcancé a hacerlo para hoy, pero los que deseen venir dentro de 8 días, aunque en enero lo hicimos, creo que es bueno recordar quiénes son las personas que cumplen esa función dentro de la iglesia. Los que cumplen esa función de presbíteros y episcopos son los que están encargados de los ministerios. Los diáconos encargados, el consejo pastoral, son personas que junto con el pastor toman decisiones. Esta semana nos tocó tomar una decisión frente al retiro de parejas.
Y aquí en estos momentos hay hermanos que hacen parte de ese equipo, son 6 parejas. Y en ningún momento, y lo que voy a decir, tengo que decirlo con mucho cuidado, porque donde yo llegue a mentir, estaría dañándole el corazón a esas parejas. Pero en ningún momento tomé la decisión yo. Es un equipo y tomamos esa decisión, ¿qué? Juntos. Porque juntos, ahora, ¿hay decisiones que debo tomar? Claro que sí. Pero hay otras que las tomamos, ¿qué? Juntos. Lo mismo pasa con los diáconos, lo mismo pasa con el consejo. La iglesia tiene una estructura. Lo que pasa es que, como dijo un hermano anciano de la iglesia, no por edad, sino porque hace parte de la estructura. Pastor, lo que pasa es que trabajamos tras bambalinas. Y por eso la gente nunca nos ve. Entonces le dije, hermano, entonces no hay que seguir haciéndolo así. Hay que mostrarle a la iglesia que sí tenemos una estructura y siempre la hemos tenido. Así que, ¿por qué es importante enseñar esto, hermanos amados? Porque usted tiene que tener al menos las bases mínimas de entender cómo es una iglesia. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Quiénes toman las decisiones en la iglesia? ¿Sí? También tenemos a alguien que me ayuda a pastorear las finanzas de la iglesia, que es Wendy. Y constantemente le pregunto, ¿o no es así, hermana? Wendy, ¿está bien esto? ¿Es correcto esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque yo tengo que entender que yo no me sé todas, que hay otros hermanos que también pueden saber y ayudar a ¿qué? A decidir en la iglesia. Cierre sus ojos, póngase de pie, vamos a orar. Yo le invito para que usted allí donde está, cierre sus ojos. Y yo le invito para que usted hable con el Señor y de esa manera, no sé si tengas que darle gracias o si te haya permitido el Señor entender, comprender. Todos hemos caído o vamos a caer en el pozo de la arrogancia y soberbia espiritual. Y qué bendición pedirle al Señor en esta mañana, Señor, guárdanos, cuídanos. No permitas que nuestro corazón se seque, que nuestro corazón no haya misericordia, ni el amor que tú has derramado en cada vida y en cada corazón, y pretender que con el conocimiento pueda ganar batallas y pueda destruir a otros creyendo que yo sé más. Cuando tu palabra dice en Mateo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, porque la soberbia espiritual ha destruido iglesias, familias pastorales, ha dividido tu obra con peleas de querer ganar y decir yo tenía razón, yo soy el que más sé. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y entender que el único soberano y absoluto es tu palabra, no los hombres, no las personas. Que puedo confiar en alguien preparado, sí, pero esa persona nunca puede estar por encima de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir entendiendo esta estructura para que podamos, Señor, seguir trayendo discernimiento a nuestra vida espiritual para entender y seguir entendiendo tu propósito con nosotros dentro de una iglesia, Señor.
La iglesia que tú has escogido para nutrir, para cuidar, para proteger, para amar. Porque todos somos responsables aquí de supervisar nuestra iglesia. Para que no haya pecado, para que sea santa, para que no haya abuso, para que no haya autoritarismo. Y que nos permita, Señor, seguir creciendo en esos básicos que necesita tu iglesia para poder seguir cumpliendo su propósito. Qué responsables somos, Señor, al poder escuchar el mensaje de tu palabra frente a la correcta estructura que ésta enseña, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.